buenas. Nos encontramos en el estudio de Agaete Espacio Web con Domingo Valencia, célebre figura del deporte en Agaete, cuyo máximo logro fue jugar con la selección española de fútbol sala. Domingo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Vamos a estructurar, digamos, la entrevista en tres partes, porque tú fuiste primero jugador de fútbol 11, luego pasaste al fútbol sala como jugador y en la actualidad eres, aunque no estás ejerciendo esta temporada, entrenador. Okay. Pues eso. Empezamos entonces con el fútbol 11, que como todos en Agaete, cuando éramos pequeños, empezamos jugando a fútbol, ¿no? ¿Qué era lo que había? Era lo que había. Jugábamos en el colegio y luego, cuando teníamos 14 años, todos a la Agaete infantil. Y fue tú con Pues 14 años, que 14, año 80 por ahí. no coincide con la actualidad, porque ahora... Ahora es por el año de nacimiento, en aquella época era de... En aquella época era de... Creo que era de agosto a septiembre, cuando empezaban las temporadas, eran los años de competición. Ahora no, ahora son los años naturales por los que se regían. ¿Y quién fue el entrenador tuyo en aquella época, en el infantil? El primer año nos entrenaba, bueno, yo creo que solo jugué un año en el infantil de la Agaete, era Juan Sosa, era el entrenador. Juan Sosa y... El director del colegio, y primer año, y después en los juveniles, ya el hermano Antonio, Kubala, creo que Illo también estuvo un año. Hace muchos años. Porque eso, empezaste en infantiles y luego pasaste a juveniles. Y luego la Agaete regional con... También jugaste con 2 años, en regional con la Agaete. José Pariente, entrenador. Y luego ya fue cuando te decidiste a pasar al fútbol sala. Sí, porque ya estudiaba Las Palmas, eran unas palizas, ir, venir, volver a entrenar, volver a jugar. Y mi primo Drona, el jugador de Las Palmas, entrenaba a esa época el Sumarse, y ya me ofreció, mire, por lo menos quédate a entrenar aquí con nosotros y tal. Y ya, bueno, me vieron a entrenar y ya me hicieron la oferta de fichar el Sumarse. Fue el Sumarse a tu primer equipo y empezaste en el filial en aquella época. Sí, fue al cumplir los 20 años, fiché con ellos. Yo pensaba que era para el equipo grande, pero dice, no, aquí todo el mundo pasa por el filial. Jugué un año, bueno, el primer año en el filial, pero a mitad de temporada ya nos subieron a varios jugadores y a mí nos subieron al equipo grande. De hecho, participamos en algunos partidos y fue la casualidad que fue la primera liga de España que ganó el Sumarse. Es decir, que no llegaste a estar una temporada completa con el filial. Sí, la jugué porque entre una cosa y otra siempre la terminamos, jugamos, además ganamos la liga, ganamos la copa con el filial de Las Palmas, y esos 2 o 3, no recuerdo ahora porque éramos muchos, pero sí, ya terminamos la liga con el Sumarse. Y pasas al primer equipo en la siguiente temporada, Sí, digamos ya oficialmente con ficha en el primer equipo. Y... Sí, recuerdo que el fútbol sala éramos 4 de campo y el portero, y al año siguiente subimos 5 jugadores del Sumarse Atlético, subimos 5 porque el nivel era tan alto en el filial que llegamos 5 arriba al equipo. Y un Sumarse Domingo donde habían grandes figuras de la época del fútbol sala. Era de los mejores jugadores de España, porque ten en cuenta que estaba Martín y Luis Basto, que ya estaban en la selección española, Kiko, que llegó un poco más tarde, aunque no, tuvo la desgracia de que se lesionó justo para el Mundial de Holanda, y Molina, que era el portero, que terminó siendo el portero titular de la selección de España en el Mundial de Holanda también, en el año 89. Y esa primera temporada tuya, digamos ya oficial en el Sumarse, ¿cómo estuvo la campaña? Bien, mejorable en cierto sentido. Ganamos la liga y perdimos la final de la Copa porque yo fallé un penalti. Recuerdo, uno de los penaltis lo fallé en la tanda de penaltis. Bueno, no solo yo, fallé Melián también, pero... Que era, digamos, el equivalente a la Copa del Rey. Exactamente, era la Copa del Rey que se jugaba a final de temporada, se va eliminando durante la temporada y al final se hacía como una Final Four. Y en esa época el quedarse campeón de liga no significaba ir a jugar... No había competición europea todavía. Años después sí, que fue justo con el Maspalomas, ¿no? Primera temporada en el Sumarse,
campeones de Liga y Subcampeón de Copa. primera convocatoria con la Primera selección convocatoria española. con la selección española, sí, año 88, por ahí, sí. De cara al Mundial de Holanda, enero 89. ¿Quién estaba en esa época de El seleccionador era Teodoro Nieto, que luego ha estado muy vinculado al fútbol de las categorías inferiores, sus 14, sus 15. Bueno, y creo que todavía aún continúa la Federación Española de Fútbol. Porque te acuerdas que antes el fútbol sala dependía estaba incluido en la Federación de Fútbol. ¿Y cuáles fueron, digamos, las vivencias de esa primera temporada? La primera convocatoria, los primeros partidos. En aquella época el fútbol sala estaba dividido en dos, el fútbol sala de la FIFUSA y el de fútbol de 5, que era el nuestro, que era dependiendo de la Federación de Fútbol. Entonces el nivel no era alto en las dos, pero no era la excelencia que tenemos ahora cuando vemos la selección, que solo hay una. Y no se jugaban muchos partidos, se jugaba una o dos veces al año, algún torneo de 4 naciones, que nosotros ganamos uno en Italia. Ya lo habían ganado varias veces en Galicia con jugadores canarios como compañeros míos, Luis Basto, Martín, Palillo. Y de esos partidos que jugaste con la selección, me imagino que de cada uno tenías una vivencia diferente, ¿no? Porque incluso... Hombre, ten en cuenta para nosotros, uno que se cría en Agaete, el viajar al extranjero, el tener una convivencia como esa, ya vas con el traje oficial, la ropa, te quedas con las camisetas, la cambias con el equipo contrario, eso es para un jugador. Y luego ya, a mí también me cogió la época en la que se unen las dos fútbol salas, y entonces ya se forma una selección, que esa sí que fue el inicio, ¿verdad? Por primera vez le ganamos a Brasil en Madrid, en un partido amistoso, que jamás España le había ganado, ni España ni nadie le había ganado a Brasil en el fútbol sala, y le ganamos 6-3 en un partido, y vinieron además con todas las estrellas del momento. Eso fue un bombazo en Alcobendas, el pabellón nuevo, la cancha llena, un espectáculo. ¿Y cuál fue tu primer viaje oficial con la selección? Fuera de España, me refiero. No, estoy seguro. Fuimos a jugar a Italia y además no jugué porque me puse malo, porque nos llevaron de paseo a Venecia y cogí 40 de fiebre y me tuve que quedar en el hotel. Y luego ya sí, en enero del 89 fue el Mundial en Holanda. ¿Títulos con la selección? En el Mundial victorias importantes, digamos. En el Mundial quedamos noveno, por un triple empate nos quedamos nosotros fuera. ¿Dónde se celebró el Mundial? En Holanda. En Holanda. Y luego jugamos un torneo de 4 naciones en Italia, lo ganamos también con Bélgica, Holanda, Italia. Y luego más partidos amistosos. Hicimos una gira en Brasil, muchos partidos que jugamos allá. Y luego también una gira que hizo Brasil en España, primero también, que estaba incluido ahí el partido ese que le ganamos, te digo. No sé, 16 partidos, una cosa así. Fueron 15, los que 16, jugaste más o menos. Es que no sé si la FIFA cuenta eso, que cuando estabas sentado en el banquillo, porque por ejemplo una vez fuimos a Italia y estaba con lumbalgia y no podía ni moverme. Al par de días sí jugué el segundo partido, pero vamos, el primero no sé si lo cuenta, pero vamos, que da igual. Ya estar allí ya era sobre todo en esa época que era ya con la selección unificada, ¿vale? Con los jugadores de Interview, con los jugadores del Barça, con los jugadores del Pozo, lo que hoy es la élite que vemos en la tele los sábados y los domingos. ¿Y recuerdas cuántos goles marcaste con la selección? No, pero yo en esa época jugaba de defensa y sí recuerdo que en el Mundial de Holanda yo fui el máximo goleador de la selección española con 3 o 4 goles, pero jugamos solo 3 partidos y nos eliminaron la primera ronda. Pero sí me acuerdo de eso, porque salían en la prensa que fui el máximo goleador del equipo. ¿Y fueron goles importantes, digamos? Sí, porque con Hungría el primer partido se nos puso el partido difícil y creo que marqué 1 o 2 goles yo y deshice el empate en uno de ellos. Porque nos decías que jugabas de defensa. Defensa, fútbol sala, digamos que no es igual que en el fútbol 11, ¿no? El hecho de jugar de defensa significa que también subes al ataque. Cerca de tu portería, pero que tiene más funciones defensivas, pero no en aquella época por lo menos, que los entrenadores tenían más recelo y casi pasar de medio campo era como un sacrificio para ellos. Ya. Y coincidiendo más o menos con esa época también eres convocado en la selección canaria Sí, estaba Miguel Barbani de entrenador. En aquella época eran selecciones autonómicas, empezaba por ahí y se celebró en Cuenca. La verdad es que Cuenca ha tenido suerte porque debuté con la selección española en Cuenca y ganamos el torneo de España en Cuenca también.
contra Cataluña en la final. También teníamos un super equipo, porque en esa época había 4 equipos canarios en División de Honor. El Muebles del Norte, que luego era más Paloma Sol de Europa, el Calice y el Bazar Sport y nosotros en sumarse. ¿Y fuiste convocado durante una temporada con la selección o durante varias? Creo que esa, porque luego es que era los fines de semana que teníamos libres, se jugaba y ya era demasiado, ya era viajar cada 15 días y ya yo ya le dije que ya había ganado una vez, que ya no iba más. Se produce luego domingo, digamos, 2 contratiempos. El primero es la desaparición del Sumarsa. Primero hay un paso intermedio que es que se convierte en Gran Canaria porque el Cabildo se mete por en medio con el tema económico, pero luego era inviable. El proyecto, ten en cuenta que ya era la unificación de fútbol sala y había equipos con un poder económico, el Pozo de Murcia, el Fútbol Club Barcelona, Interview Boomerang, Redislao Arcotranza, Caja Segovia, ya cuando había bancos por en medio ya no, que son los equipos que hoy perduran, son los que ocupan los equipos en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y entonces ya el poder era inviable económicamente, solo un rico podía tener un equipo de fútbol sala. Y digamos, ¿de qué manera influyó esa circunstancia en tu carrera, digamos? Hombre, a mí me coincidió en que el año que desaparece me lesiono gravemente de la rodilla, rompo el ligamento cruzado y me coge y ya no estaba jugando cuando justo desaparece el equipo. O sea, desapareció el equipo y yo estaba recién operado. ¿No? Y eso... Ya entre una cosa y otra se te quita la ganas de jugar. Ya lo decías tú, una grave lesión de rodilla, 10 meses prácticamente parado. 11 meses. Luego me llamó Suso Méndez para jugar en el Galdar, me hice unas pruebas, la rodilla estaba bien. Pero, y perdona Domingo, ¿cómo fue el proceso de recuperación, digamos? Porque eso lento, es una lesión grave que incluso te puede marcar psicológicamente también. Sí, lo que pasa es que como ya me cogí mayor, con 26, 27 años, pues más o menos te adaptas, ¿no? Es duro, porque fueron varios meses con muletas, no podía conducir, no podía hacer nada, todo el día en casa, solo ir a trabajar y sí, sobre todo sin jugar. Luego ya cuando empiezas a caminar, a andar un poco, a hacer la rehabilitación, que además tardé un poco en empezar la rehabilitación porque en la clínica donde me operé, el centro de rehabilitación tardaron un poco en montarlo y tardé desde la operación a iniciar la recuperación como un mes por ahí, una cosa así. Entonces tardé más, me costó más. Por eso yo creo que tardé 11 meses, una cosa así, en volver a entrenar en serio para volver a jugar. Y como decías, te recupera para el fútbol sala Suso Méndez en el Galdar, temporada 93-94, sí, y ahí coincides con Pancho y con Pedrito, sí, jugadores de aquí de Agaete. Que además había jugado con ellos en Agaete Fútbol, en los juveniles de la Agaete, en el Agaete regional, y con Pancho trabajo, Pedrito es vecino. ¿Y qué tal esos inicios en el Galdar? Bueno, cogí la temporada empezada, yo creo que empecé a jugar en noviembre o diciembre con ellos, ¿no? Ellos era también una liga dificilísima por lo que te dije antes, de que el nivel de los otros equipos era demasiado. Y a un equipo canario le cuesta, ya tiene que pagar el billete, hotel, comida y tal cosa, cada vez que sale. Los peninsulares, el viajar les cuesta menos, o sea, hay equipos que juegan en la ciudad de al lado, o hacen casi todos los viajes en guagua, ¿entiendes? En aquella época por lo menos. Y entonces el ahorro que tenían por ahí lo podían gastar en casi todos tenían jugadores fichados brasileños. Había ya en esa época empezaban equipos como Caja Segovia a fichar brasileños de 18 años para tenerlos, para a los 2 años, con no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba la ley aquella, nacionalizarlos y ya tener, en vez de 2, tener 4 o 5, que es lo que estamos viendo ahora con la ley Bosman, 4 o 5 jugadores brasileños en cada equipo. Entonces era imposible competir con ellos. Y digamos que la temporada finaliza negativamente, porque desciende el equipo de categoría. Estuvimos ahí a punto de salvarnos. De hecho, el Galdar fue el primer equipo que le ganó Interview en Gran Canaria. Le ganamos 2-1 y luego descendimos, porque es como son las cosas. Lo que pasa es que ni pizca de suerte en el playoff también, ¿no? Nos tocó un grupo difícil y caímos. ¿Y cómo fue, digamos, Domingo? Estamos muy interesados sobre todo en el aspecto de
las vivencias, esos viajes con Pedrito, con Pancho. Me imagino que habrá anécdotas montones. Bueno, de todo tipo. Pedrito, que es muy gracioso, Pancho también, y Mariano. Había jugadores que parece que sabían todos los chistes del mundo. Juan Mariano, el de Bañadero. Sí, que sabían todos los chistes del mundo. Y realmente no era un equipo profesional, era un equipo de amigos. Algunos cobraban algo, otros cobraban menos, pero no era como para... Era un equipo para división de platas a lo mejor. Pero no que no fueran buenos, sino es que el nivel de los otros, sobre todo cuando empiezas a traer extranjeros, brasileños, argentinos, paraguayos sobre todo, que en aquella época era campeona del mundo. O sea, era imposible competir con ellos. En un partido puedes competir, pero en una temporada tan larga, no, era imposible, ¿no? Y en esa temporada también era Suso Méndez el entrenador. Sí, era. Y eso finaliza la temporada con el descenso de categoría, y la siguiente te llega una oferta, digamos, muy tentadora. No, yo creo que era más una... ¿Cómo decirlo? Yo había decidido dejarlo, ¿no? Lo de la rodilla estaba bien, pero ya era una paliza viajar cada 15 días a la península, se me hacía muy largo. Y entonces ya le dije a Suso que no iba a jugar más, ¿sabes? Que no contara conmigo para el año siguiente. Pero el Maspalomas, que acababa de ganar la liga, se queda sin jugadores. Martín se va a Zaragoza y no me acuerdo qué otros jugadores. Se lesiona a Carlos Marrero, que era el cierre titular de la selección española además. Y Eloy Martín, que es el entrenador, me llama y como me había entrenado varias veces en su marcha, a Gran Canaria, me dice, anda, hombre, échame una mano y tal, que no tengo gente y tal. Y digo, anda, no me hagas. Porque iría a Maspalomas. Yo todavía me acuerdo del primer día, ya me iba a Maspalomas. Cuando yo llegué allá abajo, tenías que ir de aquí de Gaete. Ya te digo yo, 88 kilómetros. Miraba por el contrakilómetro cada día, o sea, 88 para abajo y 88 para arriba. Bueno, para arriba más porque tenía que llevarlos de la isleta hasta la casa para que me hicieran acompañar el coche, los dejaba en la isleta y luego me volvía para Gaete. Y se me hizo eterno. Además fiché en noviembre, te digo que no, yo había dejado de jugar. Y se me hizo, esos 6 meses que jugué de noviembre a mayo se me hicieron, con el agravante que después del último partido, en Andorra, casi me rompo la rodilla y dije, bueno, ahora sí, la misma rodilla otra vez, que ya me había operado 2 veces, digo, no, ya, aquí ya, párate ya. Pero eso antes de la lesión, tú ya tienes muchos partidos encima, mucha más experiencia, te reencuentras abajo con jugadores, sí, digamos, muchos jugadores de la época. Yo creo que con casi todos había jugado, si no había jugado en contra aquí en Las Palmas, o había jugado con ellos en la selección canaria, o muchos en mi equipo. Y la temporada, cuando yo llegué, no estaba bien el equipo, tuvimos que jugar el playoff por la permanencia, pero que lo superamos con creces. Jugamos la Champions, en esa época ya se jugaba la Champions, la jugamos a ganar en Maspalomas. Perdimos la final con los rusos, con el CSKA de Moscú. Y ganamos la Copa Ibérica, que era en aquella época se jugaba la Copa Ibérica, que era el campeón de España con el campeón de Portugal. Sí, porque siguen llegando los títulos, ¿no? Sí, digo, subcampeón de Europa. Y campeón de la Copa Ibérica, era campeón de Liga de España con el campeón de Liga de Portugal. Se jugaba doble partido y de vuelta. En casa empatamos a 4 y fuera ganamos 2-3. Y como nos decías antes, en la siguiente temporada se reproduce la lesión de rodilla. No fue tan grave, fue una mala acción, pero ya yo vi todo el proceso otra vez. Digo, mira, déjalo ya. Y entonces ya no me negué a jugar. Tenía ofertas, pero... Significó tu retirada, sí, pero sí. No llegaste a operarte otra vez. No, tuve una convalescencia de un par de semanas y tal, pero faltó poquísimo para romper el ligamento otra vez. Entonces ya no quimamos, era volver a pasar por quirófano otros 10 meses, que es lo que más o menos se tardaba en aquella época en estar bien de una operación de ligamento cruzado. Entonces yo creo que ya se me hacía mucho. Y ya tenía el camino de entrenador más o menos... Eso te iba a decir, te desvinculas ya totalmente como jugador y ya empiezas a caminar, digamos, como entrenador. Sí, porque en medio de las 2 operaciones del año 92-93, Lalo y Kubala de Agaete me dicen que tenían un equipo para entrenar, para jugar a los niños en Galdar, los torneos de verano, y que me dijeron que le llevara a los niños. Entonces digo, bueno, pues venga, y empezaron, entonces a ellos les fue gustando, a mí me fue gustando, y ya cuando ya tenía la idea, digo, bueno, pues cuando me retire ya cojo ese camino.
fue tu primera temporada como entrenador, porque después ya pasaste a la Agaete Fútbol Sala. Eso era para los torneos de verano. Sí. Luego la Agaete, un grupo de amigos crean el Agaete Fútbol Sala y como yo tenía relación con los pequeñajos, pues ya me dijeron a mí que cogiera los pequeñajos, yo encantado con ellos. Sí, porque cuando se crea la Agaete Fútbol Sala se crea un equipo grande, ¿no? regional y otro juvenil. Un equipo senior y un equipo juvenil, y yo cogí el juvenil. Tú te haces cargo Chani cogió el grande y yo cogí el juvenil, que eran los que yo llevaba en el torneo de verano. Y Domingo, se ha dicho de toda la vida, nosotros, la gente de Agaete, tanto para fútbol como para fútbol sala, como que parece que somos de otra pasta, ¿no? Parece que prevalece la técnica, sobre todo, en los jugadores de Agaete. Yo creo que tiene que ver con el tema de... Ahora no sé, no sigo el fútbol sala, no sigo el fútbol, pero no lo veo, ¿no? De hecho, el Agaete, no sé cómo está, pero las últimas veces que iba a verlo, había muchos jugadores de fuera que yo, en mi época, jamás habían jugado de fuera, o uno o dos, ¿no? Y yo lo que sí recuerdo de niño era que siempre estábamos jugando a fútbol, en la calle. Había campillos, como le decíamos, en cualquier sitio había un campillo, y en cualquier sitio se armaba un partido. Entonces, al estar en contacto con la pelota, tenías una técnica, o sea, o aprendías o eras el suplente. Eso se ha perdido, ya es difícil ver a niños en la calle jugar al fútbol. Vamos, yo por lo menos no los veo. Me pasaba, pues mi familia, tengo una parte de mi familia en la isleta, me pasaba a la isleta, y yo llegaba a la isleta en verano y estábamos todo el día jugando a fútbol en la calle. O sea, y de la isleta a la Unión Deportiva de Las Palmas han llegado infinidad de jugadores, porque estaban todo el día jugando a la pelota. A diferencia de otros barrios, yo por lo menos quiero interpretarlo por ahí, no sé si tengo razón o no, pero es lo que veo. Por eso lo de Agaete, es que jugamos en cualquier plaza, en cualquier espacio, armábamos un partido. Sí, porque en el caso de la Agaete Fútbol Sala, que ya tendrá su apartado también en Agaete Espacio Web, pero se proclamó, creo que fue la segunda temporada campeón, ascendió de categoría. Fue ascendiendo directamente de 3 o 4 años seguidos, además como primero, iba ascendiendo hasta que llegamos a la categoría más alta, autonómica. Y eso sí, todos, prácticamente todos, creo recordar, jugadores de Agaete. Exacto, si venía alguien era porque era amigo de alguien de Agaete o tenía casa aquí, creo que era un chico que se llamaba Raúl que tenía casa en La Suerte, y venía los fines de semana y lo vimos jugar un día, lo vimos en Agaete y lo fichamos y cosas así, pero vamos, eran amigos de alguien de Agaete, pero vamos, no había dinero, no íbamos a fichar a nadie, sino que la mayoría eran de Agaete. Bien, y digamos que ya tu primer equipo como entrenador, ya oficialmente y en una categoría importante, el Majek de Aruca. Sí, el Majek me llamó para que jugara. Y yo le dije que ya yo era entrenador, que yo no jugaba. Y entonces me dijeron que, obvio, que los entrenara. Digo, pues si tienes un entrenador. Dice, no, pero el entrenador quiere dejar. Digo, no me líes. Y entonces cortó el presidente y me llamó el entrenador y dice, por favor, cógelo, que es que me quiero ir yo. Y lo cogí, bueno, digo, y eran jugadores que habían jugado conmigo en el Sumarsa. Antonio Afonso, el hijo de Tonono, el famoso Tonono de Las Palmas, Andrew, otro chico que jugó conmigo, que era de los que ganó las ligas, y jugamos, pero en el playoff de descenso también descendimos. Te puedo contar una anécdota que jugamos en Melilla. Perdona, Domingo, ¿en qué categoría estaba? División de Plata. División de Plata. Y te cuento una anécdota que me llevé a un chico de 16 años juvenil, pero la encerrona que nos hicieron en Melilla era el mejor, porque lo vi en el filial y lo llevé. Y en casa lo había puesto, y ganamos al Melilla, pero jugamos fuera, en Melilla. Bueno, cuando llegamos a la encerrona ya no lo puse, le dije, no te muevas del banquillo, porque si te pasa algo tu madre me mata. Dice que no, dice que no me va a pasar nada. Pues al capitán del otro equipo le sacaron 3 tarjetas amarillas y siguió jugando. O sea, como para decirle algo al árbitro. En la siguiente temporada, creo, 2012-2013, fichas como entrenador del Preconte Telde, un equipo femenino también de División de Plata. Sí, he estado varios años en Consuso, en la cadena de filiales, después alternado algunos con otros años sabáticos. Y 2011, 2012 y 2012, no, a ver, sí, 2011 y 2012 y 2012 2013 he estado con el Preconte Telde. Estuviste 2 temporadas. 2 temporadas con el Preconte Telde. Y Domingo, ¿qué diferencia hay entre entrenar a un equipo masculino o entrenar a uno femenino? En fútbol sala, yo creo que la diferencia es física. Es física. Un chico hace cosas que la chica no llega.
pero yo creo que cada vez más, pero también yo creo que es un deporte nuevo para ellas, o sea, porque muchas empiezan mayores a jugar. Ahora veo niñas pequeñas, por ejemplo, el Preconte, que lo fui a ver otro día, tienen varias niñas pequeñitas. Hay un problema, que no hay categorías base para empezar a competir, porque la competencia es la que los mejora. Entonces, como no pueden competir, solo están en las escuelitas del Preconte, por ejemplo, tienen una, o en los juegos escolares, pero son la mayoría de niños, entonces no pueden competir entre ellas, que es para mejorar. Pero sí las veo, vamos, son unas trabajadoras natas, con una gana de aprender enorme. El problema es, en caso de Canarias, el dinero otra vez. Yo estuve 2 años con 8 jugadoras. Imagínate, para entrenarte, para jugar un partido de entrenamiento tenía que jugar yo con ellas. Y a mí, cuando veía la pelota, se me cerraban los ojos, me iba yo por la pelota. Los viajes eran matadores. Teníamos que salir a las 6 de la tarde, de la mañana, del aeropuerto de Las Paz de Ando, para ir a Madrid, jugar a las 4 de la tarde y volver el mismo día, porque no teníamos dinero ni siquiera para... Y así, día tras día, día tras día. Para la estancia. Para la estancia, ni para comidas, ni para nada. Entonces era un... Pero además, la época económicamente no es buena para nadie, ¿no? Pero para el fútbol sala femenino mucho menos. Las 2 temporadas que estuviste allí hiciste muy buenas campañas, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Hicimos tercero las 2 temporadas, no, cuarto la primera y tercero la segunda. Pero la temporada pasada fue la que estuvimos ahí, porque estuvimos a 6 puntos del primero y a 3 del segundo. Pero es que al segundo le ganamos los 2 partidos y el segundo fue el equipo que ascendió en el playoff. O sea, al que le ganamos nosotros los 2 partidos fue el que ascendió, pero claro, es que no puedes competir una temporada entera con 8 jugadoras, con esos viajes, pero bueno, es lo que toque. ¿Y ayudaba, Domingo, el hecho de estar en la élite como jugador para luego llegar a la élite como entrenador? ¿Ayudaba el haber estado antes? Hombre, como jugador, ¿no? Yo creo que sí, porque ten en cuenta que con los jugadores que yo estaba en el Sumarse, es que hay algunos que son para echarle comida aparte. Entonces, como ya yo veía eso, yo hablaba muchas veces con Iñaki, uno de los médicos como Veró, que además jugaba conmigo, y yo le decía, menos mal que cuando me retire me voy a vivir a Gaete, porque hay algunos aquí que vale más no ni verlos. Entonces, de esa experiencia aprendes para cuando es que los ves venir. Hay jugadores que, bueno, tú eres entrenador y hay jugadores a los que los ves venir, ¿no? Entonces, ya tienes que poner, decir, bueno, venga, vamos a... Entonces, como experiencia en lo personal, en lo psicológico, ¿no? Y después en la parte deportiva, pues a mí me gusta jugar de una manera, habrá otro entrenador que le gusta jugar de otra, pero las chicas dicen que les había enseñado mucho. Hace un par de semanas me encontré una chica en Carnavales y me dio las gracias todavía. Y bueno, ya algo le habré enseñado. En definitiva, Domingo, hagamos, digamos, un escueto resumen de tu paso, sobre todo por el fútbol sala, Sumarsa, Galdar, Maspalomas, títulos importantes. ¿Cuál fue el más destacado, digamos? Hombre, las 2 ligas con el Sumarsa. Una que jugué poco porque estaba en el filial y iba de vez en cuando, y la... Incluso más importante que cuando jugaste la Champions con el Maspalomas. Sí, porque además fue una de las temporadas, ya se estaba hablando de la reunificación del fútbol sala, y entonces ahí había equipos que iban a vernos los partidos, había entrenadores, recuerdo que había un entrenador, ahora se entrena en Qatar, Miki, que con su coche se andaba a la península para vernos jugar. Sí. Para ficharnos, claro. En esa época Martín y yo era a los que quería fichar. Pero vengan ya, pongan el dinero que ustedes quieran, no sé qué. Era una obsesión con nosotros. Yo creo que Trona, que era el entrenador todavía de Sumarse, que como es primo, le decía, no lo llames, que mi madre no lo va a dejar venir. Porque como su madre yo era el niño bonito de su madre, le decía eso. Porque últimamente, Domingo, el nivel del fútbol sala, ya no solo a nivel de la comunidad, sino a nivel de España, ha subido muchísimo, ¿no? España últimamente proclamándose campeona de Europa, incluso... Yo creo que hay un punto de inflexión que es el Mundial de Guatemala, 2000. España le gana a Brasil la final. Y ahí cuando explota todo esto, empiezan los partidos, las televisiones privadas empiezan a televisarse los partidos, casi todo. Fíjate, los fines de semana se ven ahora al principio en la 2, luego en Marca Televisión, que ahora no está, ahora está en Energy. Y entonces eso es, todo el mundo quiere salir en la tele. Entonces el fútbol sala se ha profesionalizado de una manera que
mueve muchísimo dinero. El otro día estaba hablando del partido de Galdar Interview con el director general del Interview y el presupuesto de estos equipos es 6-7 millones de euros. Es más que muchos equipos de fútbol. Entonces, con ese dinero mueve... Claro, no todos los equipos tienen ese presupuesto, pero hay 4 o 5 que manejan esas cantidades de dinero. Entonces, estamos hablando de un presupuesto que te permite tener una estructura de un equipo de élite, filiales, juveniles, infantiles, que es lo lógico para tener un equipo de élite. O sea, si quieres tener algo en la élite, no todo lo vas a comprar, tienes que ir haciéndolo. Y digamos, Domingo, tu trayectoria deportiva, ¿qué significó? Me imagino que te marcó bastante en tu vida personalmente. Hombre, claro, ten en cuenta que salir de Agaete en esa época era ya salir de aquí hasta Las Palmas a estudiar en aquella época. El Puente de Silva recién inaugurado era un boom, y encima que te fiches un equipo como ese, que era lo que salía en el telediario y en los periódicos de Las Palmas, era los lunes se veían las fotos del Sumarsa en la provincia y en el Canal 7. Salías ahí, salías a menudo, te vas marcando, ¿no? Y todo el mundo te reconoce bien por la calle. El otro día fui a cenar y un chico, y a mí me da vergüenza porque yo ni los conozco, pero ellos me dicen, ¿tú eres el del Sumarse y tal? Digo, sí, claro. Y todavía te ven en la calle no sé, para mí me marcó muchísimo porque sobre todo conoces mucha gente, no aquí, en la península, en cualquier sitio en el que vaya. Todavía voy al aeropuerto y me veo gente me voy de vacaciones a Fuerteventura y hay gente que me reconoce, me quedas así y dices, y además el ser el primer jugador de Agaete que llega a ser internacional absoluto en la selección española. Bueno, no sé si fui el primero, pero... Por lo menos en fútbol sala. Sí. Pero también el llegar a la selección española en aquella época era... Y eso bueno, era tremendo. Además de marcarte, te enorgullece también. Una satisfacción enorme, imagínate, para mis padres, para mis hermanos, para mi familia entera. Y Domingo, ya estamos casi finalizando la entrevista. Para matar el gusanillo sigue jugando a fútbol 11 y algún que otro partido de fútbol sala con los amigos, ¿no? Fútbol sala, fútbol 7 y fútbol 11. Lo que pasa es que el fútbol sala es un partido jugar un partido significa 2 noches sin dormir porque las rodillas ya no dan para más, pero bueno, siempre que puedo. Mañana, por ejemplo, me toca. Y otro aspecto, ahora digamos que eres entrenador con titulación oficial. Esta temporada que no has querido meterte o no han llegado ofertas. No, después de las chicas digo, voy a tomar un año de descanso. Mato el gusanillo dando clases en el colegio de la escuela de entrenadores, doy clases de técnica, táctica, estrategia, sistemas de juego. Este año ahora mismo precisamente estamos dando clases ahora del nivel 2 y con eso ya para un año está bien. ¿Ofertas sí han llegado? Sí, pero es que no estaba... No estaba de vuelta todavía, me tenía que desconectar de las chicas. Y me imagino que uno de tus objetivos es entrenar en División de Honor. No, la verdad que no. Yo tengo una vida muy tranquila como para... Eso ocupa demasiado tiempo. Mucho guineo. Sí, porque implica ya una profesionalización tal que a mí yo creo que ya ahora se me escapa. Si hubiese... Es que se paga el precio de la insularidad. O sea, no es lo mismo estar en Madrid, estar rodeado, o en Barcelona o Castellón, la zona donde se ve el fútbol sala, de tenerlo allí, que estar aquí tan lejos. Es que te cuesta una barbaridad. Ya tienes que salir cada viaje. Y después otra cosa, las condiciones no son las idóneas para competir. Si vas para nada, si vas a competir. Contéstame con sinceridad. Vamos a suponer que te llega ahora mismo una oferta del Pozo de Murcia y una oferta tentadora, que significaría lógicamente el trasladarte a vivir allá. No, de verdad que no, llevo 50 años ahora mismo. ¿La rechazaría? No, sí, seguro. No va a llegar, ¿no? Pero que hipotéticamente no, es mucho jaleo. Tengo 2 niñas pequeñas, que es imposible. Prefiero la tranquilidad del momento que... Y un poco... Hace 10 años me lo dice y me voy con los ojos cerrados, pero no, ahora no, es imposible. Ya. Y un poco en relación con eso, Domingo, el Gran Canaria, Colegios Arena Gran Canaria, ahora mismo en División de Honor, pero ascendió la temporada pasada. Hace 2 temporadas. Hace 2 temporadas, se mantuvo
creo recordar, porque descendieron otros Sí, sí. equipos y cuestiones así, pero esta temporada parece que lo tiene muy complicado para Sí, mantener la categoría. El otro día yo te dije antes que estaba hablando con el director general de Interview y los presupuestos son de 6-7 millones. El del Galdar creo que no llega a 300.000 euros. O sea, no podemos competir con esa gente. Yo voy a verlo cuando puedo, los partidos. Este año he ido 3, 4, he ido al Bozo, al Barça, al Interview, creo que al Jaén también fui. Es imposible competir de esa manera. Imposible. Es como la liga de fútbol. O sea, el Madrid, Barça y Atlético de Madrid arriba y los demás abajo a esperar a ver si cae algo, ¿no? Sí, lo que hablábamos antes un poco, que ¿no? Que la situación económica, si hay una empresa fuerte, Telefónica, cualquiera, Vodafone, le van a dar el dinero al Caldas, se lo darán al Barça, al Interview o al Pozo Murcia. El Pozo Murcia porque es su propia empresa. ¿No? Pero no le van a dar dinero a un equipo pequeño porque no le rentabiliza. Entonces, el equipo pequeño antes vivía de coger la empresa local o 10 empresas locales, pero no hay. Las empresas locales, la crisis esta, desde primero se notó fue hace 5 o 6 años en los deportes pequeños. Baloncesto, fútbol sala, el fútbol regional, mira cómo está. Antes pagaban un dineral en tercera división y ahora no hay forma de buscar dinero para el vóley. Miran todos los de... Solo tienes que mirar los periódicos los lunes, que antes había páginas enteras de fútbol, de deportes en general, y ya no hay. Y es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es que el Galdar no puede competir con ningún equipo, no puede competir desde el punto de vista económico, y como no tienes dinero para traer esos jugadores que necesitas para la élite. Sí, porque... o simplemente para profesionalizarlo, para entrenar 5 días por la mañana y 5 días por la tarde, para llegar al sábado con un nivel que se exige en esa categoría, que es el que se exige, no es que haya más. Lo que te decía, que incluso el Colegio Arena tiene un equipo filial, que sí, una cadena entera, la cadena. Hay incluso, creo, 2 o 3 jugadores de aquí de Agaete jugando con ellos, pero es lo que dices tú, luego cuesta mucho llegar Fíjate, arriba. ten en cuenta que este año en la división en la que está el filial, en la autonómica, se ha tenido, por problemas económicos, que dividir para que haya menos viajes, para poder gastar menos, porque es que no llegaban los equipos, los arbitrajes valen mucho dinero, los viajes cuestan mucho dinero, o sea, no hay dinero para mantenerlos. Entonces, hasta ese extremo se ha llegado a tener que dividir la autonómica en 2 provinciales para poder subsistir. Supongo que esto pasará, pero de momento es lo que es. Pues Domingo, ya con esto damos por finalizada la entrevista. Agradecerte, digamos, tu aportación al deporte en general y al de Agaete en particular. Que sigas disfrutando como tú quieras hacerlo, porque es lo que dices tú, ¿no? Que ya tu vida está ya centrada en la familia, pero eso, que lo sigas disfrutando tanto jugando como entrenándolo. Y te agradecemos muchísimo el que nos hayas concedido esta entrevista a Agaete Espacio Web. Gracias a ustedes por invitarme y ser partícipe de este proyecto. Pues hasta la próxima. Vale.